Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental, y que este año celebrará su 40 aniversario de fundación. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado Aproximaciones a la estrategia de divulgación de la guía de prescripción de estudios de diagnóstico por imágenes del OIEA, que será presentado por la investigadora Carolina Macís Calvo y que realizamos en el marco de la conmemoración del Día de la Protección Radiológica en Latinoamérica, que fue celebrado el 15 de abril. La profesora Macís es licenciada en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la Universidad de Costa Rica. Tiene un posgrado en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Desde el 2005 y hasta el 2017 laboró como evaluadora y asesora en el Departamento de Control de Calidad y Protección Radiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Desde el 2009 ha venido desempeñando labores docentes en la Escuela de Tecnologías en Salud, integrándose a grupos de trabajo, de investigación y comisiones desde los departamentos de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y Salud Ambiental. Es la profesora responsable del proyecto ED 3553, divulgación de las guías para la prescripción de estudios diagnósticos por imagen de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. En la actualidad, es responsable de nuestra academia en el Comité para el Fortalecimiento de los Procesos de Educación y Capacitación en Protección Radiológica del Ministerio de Salud y en el Comité Nacional para el Establecimiento del Capítulo WIN-ARCAL Costa Rica de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora o que soliciten la palabra con la función de levantar la mano. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todas las que se unieron al día de hoy a esta sesión. Muchísimas gracias por esa presentación al doctor Juan Chin. Para mí es un gusto, un placer y un gran honor que en esta tarde de hoy me hayan invitado a participar de los seminarios del SICA. Como les comentaba hace un momento el doctor Juan Chin, efectivamente soy la responsable del proyecto de D3553 que versa sobre todo lo que es una estrategia de divulgación de la guía de prescripción de estudios de diagnóstico por imagen que creó el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, sobre este proyecto voy a hablarles en esta sesión de seminario del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla, ¿verdad? Para que puedan ver la presentación que traje a modo de apoyo. Vean que este proyecto, como decía hace un momento, es sobre la divulgación de las guías para la prescripción de estudios de diagnóstico por imagen. La visión del proyecto se origina en la búsqueda de una sensibilización en torno a lo que es la importancia de la protección radiológica en todo lo que es el staff de salud, no únicamente en aquellos funcionarios y funcionarias que trabajan directamente con radiaciones ionizantes o con sustancias radiactivas, sino que podamos entender cómo el resto del equipo de salud, principalmente los facultativos médicos, también tienen un papel muy importante en lo que es la protección y la seguridad radiológica. Teníamos también la visión de que por medio de este proyecto pudiéramos proveerles de una herramienta para la aplicación del principio de la justificación, que les voy a hablar un poquito más adelante,
por parte de lo que es el gremio o el cuerpo de los médicos prescriptores de estudios y de las personas profesionales en imagenología, diagnóstica y terapéutica. Finalmente, si nosotros logramos estos dos elementos, pudiéramos afirmar entonces que vamos a colaborar con todo lo que es la divulgación general de la cultura de seguridad radiológica, ¿verdad? Que es algo por lo que todas las instituciones que trabajan en el tema de la protección y la seguridad buscan abogar. Antes de empezar a hablarles en sí, digamos, de todos los alcances de este proyecto, hay que recordar que un estudio de diagnóstico por imagen se comprende, ¿verdad? O se caracteriza como un estudio clínico prescrito por un profesional de medicina que va a hacer uso de radiaciones ionizantes, eventualmente no ionizantes también, que permiten visualizar el interior del organismo sin hacer muchísimas intervenciones, ¿verdad? Permitiendo entonces detectar todo lo que son, detectar, diagnosticar, identificar lesiones o enfermedades que le van a permitir a los médicos gestionar los cuidados del paciente y además conducir todo lo que son las formas de tratamiento. ¿Verdad? Son aquellas imágenes que conocemos más popularmente como rayos X y que todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar sujetos, muy probablemente, a, a que se nos realice alguna de estas imágenes. Todo lo que es la tomografía computarizada, todo lo que es la medicina nuclear, que tal vez son nombres no tan comúnmente escuchados, forman parte de lo que son los estudios de diagnóstico por imagen. Y como les decía, la característica más importante y por qué se vuelve importante prevenir o darle seguimiento a la forma en cómo se realizan estas imágenes es porque hacen uso de radiaciones ionizantes. El tema con las radiaciones ionizantes es que son agentes físicos que eventualmente pueden generar detrimento a la salud humana, ¿verdad? Sobre todo por daño acumulativo para los valores en los que se trabaja en diagnóstico por imagen. Entonces, para nosotros prever que la radiación ionizante no llegue a desencadenar un daño es que se trabaja en todo el tema de la protección y la seguridad radiológica, ¿verdad? Que va a velar por el buen uso, entonces, de estos agentes físicos, de estas energías. Para poder velar por el buen uso de lo que son las radiaciones ionizantes y todo lo que es incluso la energía nuclear en la parte, no solo en la parte médica, sino en cualquier aplicación pacífica, se crean tres principios fundamentales que orientan la protección y la seguridad radiológica. El primero de ellos es el de la justificación. Vean que este principio lo que busca de alguna manera es garantizar que toda práctica que involucre el uso de radiaciones ionizantes y de energía nuclear observe como elemento fundamental e indispensable la obtención de un beneficio neto positivo, ya sea para el propio individuo expuesto o para la sociedad en general. Se dice entonces que si el desarrollo de una práctica no observa un beneficio neto positivo, dicha práctica no está justificada. Pero bueno, de pronto a veces pensamos que directamente cuando nos referimos a la aplicación médica de las radiaciones ionizantes, siempre hay beneficios directos, ¿verdad? ¿O no? Nosotros creemos que si un facultativo médico decide prescribir un estudio de diagnóstico por imagen, es porque el paciente en forma directa va a recibir el beneficio de obtener una imagen del interior de su organismo que le permita recibir un tratamiento ¿verdad? Que conlleve la salud de este individuo, ¿verdad? De este paciente. Sin embargo, hay más tela que cortar porque el proceso porque la prescripción de un estudio y la justificación bien dada de la prescripción de ese estudio conlleva hasta cierto punto un proceso de reflexión en el cual definitivamente la persona que prescribe es el primer responsable de todo lo que es la cadena
pues de eventos que implican la exposición de una persona. Entonces sí hay un momento en el que debiéramos de ponernos a reflexionar y no directamente pensar que solo porque se trata de un estudio en el área médica es que directamente está justificado. Por ejemplo, podemos pensar que dentro de lo que son los estudios de diagnóstico por imagen, hay grupos de estudios que no necesariamente van a estar bien justificados. Por ejemplo, hay estudios médicos que se orientan con fines laborales. Y si es una persona que en realidad no tiene ni signos ni síntomas y que es meramente un requisito para ingresar a un espacio laboral, el hacerse un estudio, podemos empezar definitivamente a analizar si efectivamente ese estudio está prescrito o no, ¿verdad? Porque vean que, como les decía, si no hay signos, no hay síntomas, pudiéramos pensarnos que realmente no se necesita ese estudio. Entonces, en el área médica, aunque en términos generales el mismo paciente es quien recibe el beneficio de exponerse a las radiaciones, hay más tela que cortar. Vean que incluso podemos dividir ese proceso de justificar un estudio en varios niveles. Y esta es una de las primeras orientaciones que emana, ¿verdad?, de todo lo que son los grupos de estudios de la exposición médica del Organismo Internacional de Energía Atómica. Nos hablan que dentro de lo que es el proceso de justificación de los estudios de diagnóstico por imagen que implican radiaciones ionizantes, hay un primer nivel que se denomina general. En términos generales, se puede decir entonces que el uso de ahí me van a disculpar, tiene que decir RI, el uso de las radiaciones ionizantes en lo que es la medicina, en términos generales, como les venía diciendo hace un rato, genera más beneficio que daño, ¿verdad? Definitivamente es una práctica que hace uso de estas energías y que en términos generales podemos afirmar que genera más beneficios que daños. Ese, por así decirlo, es como el primer nivel general, en el cual cualquier estudio médico prescrito por un facultativo y que implique radiaciones ionizantes, podríamos afirmar entonces que estaría justificado. Sin embargo, como les decía, hay ejemplos entonces de estudios de diagnóstico por imagen que si nos ponemos a hilar más fino, podemos encontrarles algunas razones, ¿verdad? O podríamos ponerle objeciones a este tema de la justificación. Es por eso que en este proceso de analizar la real justificación de un estudio de diagnóstico por imagen, se nos pide pensar en un segundo nivel o denominado nivel genérico. Este nivel lo que nos pretende llevar es a la reflexión de que los procedimientos o los estudios específicos deben de estar justificados para el logro de un objetivo específico. Generalmente este nivel al que se llega en lo que es la justificación de los estudios se da gracias a los acuerdos en la comunidad médica, ¿verdad? Son aquellos estudios para los que ya hay una muy buena caracterización que asociado un grupo de síntomas, ¿verdad?, a una condición de un paciente, es que se debe de enviar cierto estudio de diagnóstico por imagen. ¿Por qué? Porque este estudio es el que entonces nos va a permitir dar con los hallazgos que nos van a permitir, por ejemplo, confirmar un diagnóstico y orientar un tratamiento. Cuando hablamos de acuerdos entre la comunidad médica, hablamos de grupos, qué sé yo, de gastroenterólogos que ya saben que las patologías que son de su área de estudio van a presentar ciertos signos, ciertos síntomas y que ciertos estudios de imágenes son los que van a permitir llegar a identificar bien si una patología desde el estudio clínico del paciente, ¿verdad? Desde la auscultación clínica, ¿verdad? Que en ese momento es presuntiva, se obtiene la información que se requiere para hacer el diagnóstico certero. Sin embargo, vean que también
podemos seguir hilando un poco más fino, porque no todos los seres humanos somos completamente iguales. No siempre todos van a presentar para una patología los mismos signos y síntomas, ¿verdad? Incluso vean que cuando pensamos en el género, ¿verdad? Ya está bien, ya está bien descrito que, por ejemplo, los síntomas de un infarto en las mujeres son distintos que las de los hombres. Entonces, es ahí donde el nivel genérico tampoco da completamente abasto, ¿verdad? Y es entonces cuando se pide que en el proceso de justificación de los estudios se avance incluso a un tercer nivel. En este tercer nivel, lo que se espera es que el facultativo médico, una vez que pasó el primer nivel, en el que se sabe que en términos generales la exposición a las radiaciones en el ámbito médico va a beneficiar al paciente, pasa por ese segundo nivel en el que tiene identificado una serie de síntomas y signos aparentes de una patología y que sabe que cierto estudio puede darle información para hacer el diagnóstico certero, lo que se pide entonces es que reflexione un poco más, por así decirlo, y tenga en cuenta la aplicación del procedimiento particular o específico para un paciente individual. Por ejemplo, incluso llegar a poder prescribir un estudio que en algún otro paciente podría no estar justificado. Esto significa de alguna manera que haya una individualización del proceso entonces de prescripción del estudio y de esta forma poder garantizar que efectivamente se cumple con todos los niveles de lo que sería el proceso de prescripción de los estudios. De pronto, tal vez ustedes pensarían que este proceso del que les estoy hablando yo, pues directamente suena muy lógico y suena pues fácilmente aplicable. Sin embargo, recordemos que todo lo que es el tema de la protección y la seguridad radiológica no se encuentra presente, digamos, dentro de todo lo que son los planes de estudio de las carreras de formación en medicina, ¿verdad? Generalmente, todo lo que es el tema de la protección y seguridad radiológica se menciona como algún contenido en alguno de los cursos de formación y obviamente se ahonda en el mismo ya cuando se trata de las especializaciones médicas que hacen uso con radiaciones ionizantes. Pero entonces no es un tema en el que o no es un tema de gran peso, por así decir, en la currícula de estudios de lo que sería medicina. Es por eso que se vuelve fundamental y por eso que el organismo de energía atómica identifica que es necesario, ¿verdad? Casi imprescindible, que se genere esta sensibilización, ¿verdad? De procedimentalmente, ¿verdad? En pasos reflexivos, el proceso de justificación y prescripción de los estudios que impliquen radiaciones ionizantes. El Organismo Internacional de Energía Atómica entonces lo que hace es que de alguna manera traslada esta recomendación a las autoridades regulatorias nacionales, ¿verdad? Que en nuestro caso es el Ministerio de Salud, y les hace la recomendación de generar una estrategia de divulgación de todo este tema, del tema de la justificación, y más allá de eso, de lo que sería la guía de prescripción de estudios de diagnóstico por imagen. El ministerio, ¿verdad? De la mano de la Universidad de Costa Rica, específicamente por medio del Departamento de Imagenología, es que encamina lo que sería todo este proceso de estrategia de divulgación de la guía. ¿Por qué será entonces tan importante, ¿verdad? Este proceso reflexivo por parte de los médicos prescriptores, ¿verdad? Porque lo ve el Organismo Internacional de Energía Atómica definitivamente como un esfuerzo que tiene que darse en cada uno de los países miembros. Vean entonces que llegamos a identificar a los facultativos médicos como un actor principal dentro de todo lo que es la ejecución, ¿verdad? O el inicio de una práctica que implica exposición a la radiación. Cuando nosotros lo pensamos así y nos damos cuenta de ello, es que
podemos ponderar el nivel de responsabilidad entonces tan importante y tan grande que tienen los facultativos médicos en el desarrollo general de lo que es la exposición de cada uno de los pacientes, y vamos a ver más adelante que pues la suma de cada uno de cada una de las exposiciones de un paciente, otro paciente, otro paciente y otro paciente, pues obviamente dan como resultado lo que denominamos dosis colectiva, o sea, la dosis que en sumatoria de cada uno de los estudios, y bueno, no solo de cada uno de los estudios, sino de las prácticas pacíficas que hacen uso con las radiaciones, de ahí quedan, ¿verdad? Generan una, por así decir, una sumatoria para, y afectan, por así decir, a lo que es el entorno general de cada una de las instalaciones que hacen uso de las radiaciones. Vean entonces que, como les comentaba, la idea de generar esta estrategia nacional entre el Ministerio de Salud y la Universidad de Costa Rica es que, bueno, precisamente, si lo que buscamos, como les comentaba al inicio, ¿verdad? Con la visión es generar un proceso de sensibilización, un proceso de divulgación, definitivamente el componente educativo es el que vendría a ser la forma, ¿verdad? O el que vendría a permitir divulgar la información que se requiere para lograr esa sensibilización. Entonces, producto, ¿verdad? De esta necesidad del ministerio es que surge el proyecto ED 3553. La idea de esta estrategia es divulgar todo este proceso, ¿verdad? En lo que es la justificación de los estudios, obviamente darle muchísima más información a los facultativos médicos, pero además presentarles este documento que es la guía para la prescripción de exámenes de diagnóstico por imagen, creada por el Organismo Internacional de Energía Atómica desde 2018. En esta guía viene una serie de información relacionada con términos generales de la protección radiológica, la misma definición de protección radiológica, todo lo que son los principios de la protección radiológica aplicados, ¿verdad?, al área médica con fines médicos, todo lo que es las pautas que pueden tener en cuenta los facultativos médicos para además optimizar todo lo que es la exposición a la radiación, y además les habla, ¿verdad?, directamente que apoyar el acto de prescripción de un estudio de diagnóstico por imagen en recomendaciones que deriven de referencias científicas, que deriven de recomendaciones de grupos de estudio, es una muy valiosa herramienta para poder garantizarse que el estudio que le están prescribiendo a un paciente o a una paciente estará bien orientado, ¿verdad? Entonces, esta guía de prescripción de exámenes de diagnóstico por imagen les brinda una serie de pautas, ¿verdad? En donde para cada una de las patologías que se pueden presentar, ya sea por sistemas corporales o por áreas del cuerpo, puedan, ¿verdad?, afectar a una persona, y además oriente al facultativo médico, al primer médico, al médico prescriptor, generalmente del primer nivel de atención, para tomar una decisión certera y enviar un estudio que efectivamente le vaya a devolver información diagnóstica que le sirva para tomar decisiones para el curso de un tratamiento y para poder diagnosticar una enfermedad. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que los facultativos médicos del primer nivel de atención a veces están con muchísimo trabajo, con muchísima carga de trabajo. Y también, ¿verdad?, para nadie debe de ser un secreto, o podríamos varias personas imaginar que incluso a veces son los mismos pacientes los que no se van tranquilos de una consulta si no les remiten, ¿verdad?, un estudio radiológico por imagen, y casi siempre hasta el paciente mismo dice, ¿verdad?, si el facultativo no le envió un estudio, ¿qué doctor más malo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera que cuenten con una guía para tener muchísimos más argumentos para orientar su decisión de prescripción de un estudio,
es vista como una herramienta fundamental desde lo que es el organismo de energía atómica, desde lo que es la autoridad regulatoria y bueno, pues desde nuestro proyecto. Voy en este momento a permitir pausar o más bien dejarles de compartir pantalla para compartirles un poquito de los contenidos que tiene esta guía y vean toda la información tan rica de la que pueden hacer uso lo que son pues los facultativos médicos. Cómo está organizado el documento, que incluso pudiera ser un documento que eventualmente nosotros visualizamos podría apoyar en modo un poco más general a la población civil para entender, ¿verdad?, cuál es la lógica en la prescripción de un estudio. Vean que la guía, ¿verdad?, para la prescripción de estudios de diagnóstico por imagen tiene un objetivo, ¿verdad?, relacionado con brindar, como les decía, una herramienta para que por parte de los médicos prescriptores se pueda cumplir el principio de la justificación. Y además es una guía que está basada en previas recomendaciones trabajadas por otros grupos profesionales y científicos. La inicia con una frase que a mí me parece hasta cierto punto inspiradora y que debiera de inspirar a todo lo que son los médicos prescriptores, de forma que podamos llegar a garantizar que el beneficio obtenido por un paciente siempre sea más importante que el perjuicio ocasionado. Recordemos que, como les dije al inicio, la exposición a las radiaciones ionizantes o en el uso de la exposición a radiaciones ionizantes nunca vamos a descartar un posible daño biológico, ¿verdad? Que puede ser, sí, en la mayor parte de los casos mínimo y casi imperceptible, pero que un paciente a lo largo de su vida puede ser sujeto no solo a un único estudio de diagnóstico por imagen, sino a más de uno en diferentes sectores corporales, puede verse afectado por una enfermedad crónica que le haga necesario estudios periódicos que impliquen radiaciones o incluso sea un paciente que requiera en algún momento terapia radiante. Entonces, todas y cada una de las ocasiones en las que una persona es expuesta a radiaciones ionizantes, lo que genera es lo que denominamos un daño acumulativo. De ahí que cada exposición a las radiaciones que pueda ser evitada o que pueda no, o que no esté efectivamente justificada, pueda ser evitada por medio del uso, ¿verdad?, reflexivo de una herramienta como esta guía. Adicionalmente, la guía nace porque definitivamente la exposición a las radiaciones en nuestra realidad actual se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente. El crecimiento tecnológico permite que en los lugares más recónditos, incluido en nuestro país, hayan equipos emisores de radiaciones ionizantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el área dental existen muchísimos, casi en cada device de nuestro país podemos encontrar un equipo de diagnóstico por imágenes dentales. Y además recordemos que el aumento en la calidad de vida ha permitido que las personas vivan cada vez más años, ¿verdad? Y entre más años vivamos, más oportunidad tenemos de exponernos entonces a la radiación en más momentos de esa vida, ¿verdad? Por todas estas razones es que la protección radiológica tiene que ser uno de los elementos que oriente también las decisiones de los facultativos médicos. Entonces, esta guía tiene un apartado donde se les explica estos conceptos muy básicos y esenciales de lo que es la protección radiológica. Todo lo que es la energía y los tipos de radiación presentes, qué significa o cómo se desencadenan los efectos biológicos y habla sobre estos principios básicos de la radioprotección. Obviamente haciendo especial énfasis en la justificación y en los 3 niveles del proceso de justificación que previamente habíamos conversado. También hace alusión al principio de la optimización y orienta, ¿verdad?, cuáles son los elementos que pueden garantizar esta optimización dentro de lo que es el ámbito médico. Y además los invita a hacer como una reflexión de cuáles son, en definitiva, las causas de prescripción innecesarias de estudios de diagnóstico por imagen, bien conocidas y ya bien categorizadas por todo lo que son los grupos profesionales que han hecho estudios previos para la creación de la guía.
Vean que repetición de exámenes existentes, realización de exámenes complementarios que en realidad no vayan a alterar la conducta de una patología bien establecida, el envío de exámenes con demasiada frecuencia o el uso o envío de exámenes desactualizados o con técnicas no adecuadas, cuando se mandan excesivamente exámenes complementarios, ¿verdad? Para estudiar un área corporal que tal vez con solo dos proyecciones puedan caracterizar bien la lesión, o incluso no tener suficiente información clínica, ¿verdad? Para hacer una prescripción del estudio. Se supone que si los médicos prescriptores, ¿verdad?, hacen un análisis de estos contenidos en la guía, puedan hacer como un check y verificar si efectivamente el estudio que están a punto de prescribir entra en alguna de estas categorías y repensarse un poco, ¿verdad?, antes de el envío de lo que sería el estudio de imágenes. La idea es que entendamos que esta guía lo que da es una serie de recomendaciones que no son imposiciones rígidas, porque sabemos que nunca vamos a pretender pues sustituir lo que es el ejercicio, ¿verdad?, de la prescripción del facultativo médico, pero que definitivamente puede servir como referencia para hacer una muy buena evaluación de las necesidades de cada paciente. Hace una categorización de lo que implican los exámenes complementarios de imágenes y de nuevo es una invitación para que cada vez que vayan a prescribir un estudio verifiquen si se encuentra en alguna de estas categorías, buscando entonces que todos los estudios con los que trabaje o que envíe un facultativo médico se encuentren siempre dentro de la categoría de examen indicado. Es importante hacer o aclarar que todas las recomendaciones que contiene la guía emanan, ¿verdad?, de estudios científicos o de grupos de estudios o de opinión de expertos, pudiendo entonces encontrarse que en la guía, cuando una recomendación de estudio se encuentra dentro de la categoría A, es porque la recomendación está basada en estudios clínicos. Cuando cae dentro de la categoría B, es cuando está basada en lo que es el desarrollo de estudios experimentales, y la categoría C es cuando la recomendación está basada en opiniones de expertos. Vean entonces que es un documento muy robusto que definitivamente puede apoyar la toma de decisiones de lo que son los médicos prescriptores. Además, les brinda otra información que creo es especialmente interesante e importante para todo lo que es la sensibilización en lo que respecta a la dosis que reciben las y los pacientes producto de los estudios que se les prescriben en el curso de un proceso de diagnóstico. De forma entonces que también cada recomendación de estudio les brinda información del nivel de dosis efectiva que podría recibir un paciente producto, ¿verdad?, de la exposición a ese estudio en particular, teniendo una categorización desde cero que implica la aplicación o el uso de tecnologías para la obtención de imágenes que implican radiaciones no ionizantes, hasta llegar a lo que sería la dosis efectiva más alta, ¿verdad? Esta categoría, la 4, que sobre todo están relacionados con los estudios del área de la medicina nuclear, ¿verdad?, en la cual la dosis efectiva recibida por el paciente es especialmente importante. Y vean que muy probablemente un médico en el curso de su formación no tiene nociones, ¿verdad?, a veces de los valores de dosis que se alcanzan producto de cada uno de los estudios que prescriben. Finalmente, el ordenamiento de la guía está dado en aparatos y sistemas, en regiones corporales y en especialidades, de forma que sea más amigablemente utilizada por el médico prescriptor. Continuando entonces con lo que yo les traía anteriormente para compartir, vean entonces que esta guía, como les decía, lo que busca es apoyar todo lo que es el proceso de prescripción de los estudios. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacerle llegar esta guía
a los médicos prescriptores y a lo que son pues el personal de imagenología diagnóstica y terapéutica. Basamos la estrategia en una serie de etapas en la cual el primer año del proyecto, además, perdón, se adecúan a los 4 años de duración del proyecto. El primer año del proyecto, que fue el año 2021, lo que hicimos fue hacer el levantamiento de todo lo que son las bases de datos de la ubicación de los médicos prescriptores en el Sistema Nacional de Salud, público y privado, y además un diagnóstico que se hizo en compañía de la Escuela de Comunicación Colectiva. ¿Por qué? Porque para nosotros poder generar una estrategia que impacte efectivamente en el público de interés de la guía, necesitábamos este tipo de apoyo, ¿verdad? Que alguien evaluara cuáles son las formas para llegarle a esa población que efectivamente pues van a ponernos atención a nuestro mensaje. Estamos iniciando el segundo año de lo que es el proyecto y la etapa también de la estrategia, que es todo lo que es planificación logística, ¿verdad? Que estamos llevando a cabo una coordinación con los agentes externos que son beneficiarios del proyecto, como la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el posgrado de radiodiagnóstico. Además, coordinando e inscribiendo los participantes alineando los participantes a las diferentes actividades que darán inicio, bueno, que ya han dado inicio, ¿verdad? Con alguna de las poblaciones de interés, pero que a partir más o menos de mayo es que inician con mayor fuerza. Y todo lo que es el proceso de branding, ¿verdad? De generarle una imagen a lo que es el proyecto, una imagen que pueda ser utilizada para todo lo que es la ejecución de los talleres, del desarrollo de publicaciones en redes sociales y bueno, para todo lo que son las actividades de divulgación en las que participa el proyecto. En el tercer año es lo que denominamos ya de ejecución al 100%, ¿verdad? Ya la idea es solo dedicarnos a actividades de divulgación con las diferentes poblaciones para en el último año evaluar el impacto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la cantidad de estudios de diagnóstico por imagen que se envían a los diferentes servicios? Y además con el uso, ¿verdad?, que hacen los médicos prescriptores de esta herramienta. Como para ir un poco finalizando, ¿verdad? Y pensando un poco en relacionar el proyecto un poco con el quehacer incluso del SICA, yo me puse a pensar que realmente cuáles son las consecuencias del envío injustificado de estudios de diagnóstico por imagen en lo que sería nuestro entorno. Y como les decía al principio, vean que la primera consecuencia tiene que ver con el aumento de la dosis colectiva mundial. Vean que las irradiaciones médicas son la contribución más importante a lo que es la dosis colectiva de origen artificial. Vean que en este gráfico se ven todas las posibles fuentes por las cuales un ser humano, digamos, anualmente, pudiera recibir algún nivel de exposición a la radiación ionizante. Y vean que la única de origen andrógeno, ¿verdad? O sea, que es causada directamente por el ser humano, son, bueno, este pedacito relacionado con las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes y la energía nuclear. Por aquí, ahí vean que casi ni se percibe todo lo que son las dosis causadas por causas ocupacionales, por el uso de energías nucleoeléctricas y pues por ahí también por el accidente, ¿verdad? Que sigue siendo sujeto de preocupación por todas las autoridades de la protección y la seguridad radiológica. Pero vean que entonces estas otras que están acá y que son las causantes naturales, son las que recibe más el ser humano. Pero nosotros como agentes de cambio, solo podemos llevar a cabo acciones sobre estas, sobre las que son de origen directamente humano, ¿verdad? Porque vean que esto es inhalación por radón, exposición por radiación
externa terrestre, ingestión, ¿verdad? Producto de solo los alimentos que consumimos, y radiación cósmica. Es sobre estas dos, digamos, sobre las que nosotros podemos ejercer algún tipo de acciones para disminuir ese valor de exposición. Y vean que entre las dos, obviamente, la mayor causante, ¿verdad? O el mayor aporte a esa dosis colectiva mundial de origen artificial son las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. Entonces, ya cuando lo vemos con estos ojos, nos damos cuenta que no son cosa menos. Como les decía hace un rato, pensar en cuál es efectivamente la dosis que causa o que genera cada uno de los procedimientos médicos a los que estamos sujetos, también tiene que generar una sensibilización distinta en los médicos prescriptores. Vean que lo que se hace en este cuadro, que también forma parte de los contenidos de la guía, es hacer una comparación o brindarles una equivalencia para cada uno de los estudios o de los procedimientos radiográficos más comunes y los procedimientos de medicina nuclear más común, equivalente a cantidad de radiografías de tórax, ¿verdad? Vean que producto de una radiografía de tórax se reciben 0,02 milisievert, que en realidad, digamos, dentro de lo que son los valores de exposición a las radiaciones ionizantes, pues este es un valor sumamente bajo, ¿verdad? Bajísimo. Vean que solo por producto de la radiación natural, todos los seres humanos recibimos anualmente 2,4 milisievert. O sea, solo por el origen natural ya recibimos una dosis bastante más importante, bastante más, sí, bastante más alta, ¿verdad? Pero sí importante. Y que una radiografía de tórax, pues podríamos pensar que es ínfima. Pero ¿cuánto nos vamos a pensar en esa equivalencia en relación con el resto de los procedimientos radiográficos? Por ejemplo, tenemos que si nos envían un esofagograma, ¿verdad? Que es dentro de los estudios de diagnóstico por imagen contrastados más comunes, que eso equivaldría a 75 radiografías de tórax en un único momento. Si ya subimos a los estudios de más alta complejidad, pero que en la realidad actual se envían con bastante frecuencia, ¿verdad? Como las tomografías. Vean que una tomografía de cráneo, de cabeza, equivaldría a 115 radiografías de tórax. Y bueno, también tenemos como el otro lado del espectro, ¿verdad? Vean cuán baja en comparación sería, por ejemplo, una densitometría ósea. Y si hacemos la comparación para los procedimientos de medicina nuclear, vean que lo que es un procedimiento para exploración de la glándula de tiroides equivale a 50 radiografías de tórax, y un PET, ¿verdad? Que ahora en los últimos tiempos creo que se va a volver un estudio de referencia de mayor frecuencia en nuestra realidad nacional, con las últimas adquisiciones de nuestra universidad, equivalen a 250 radiografías de tórax. Esta información, digamos, lo que aspira es a generar esa reflexión en el médico prescriptor, que se dé cuenta que cada vez que le envía un estudio o un procedimiento radiográfico a un paciente, no es cosa menos, ¿verdad? Y de nuevo, y como les repetí hace un rato, no es que nos podemos garantizar que en una única ocasión de nuestra vida vamos a estar sujetos a un estudio radiológico, sino que entre más años vivamos, más posibilidades tendremos de exponernos en diferentes momentos de nuestra vida a estudios de diagnóstico por imagen. La segunda consecuencia que analicé, ¿verdad?, que definitivamente tiene que ver con la prescripción no bien justificada de estudios de diagnóstico por imagen, es que irremediablemente puede haber un aumento en los desechos hospitalarios. ¿Por qué? Todavía existen, tal vez no es nuestra realidad nacional, pero todavía existen muchísimos países, ¿verdad?, sobre todo en las latitudes de los países de desarrollo, que hacen uso de la radiología convencional, todavía utilizan, necesitan de cuartos oscuros para revelar placas radiográficas físicas, y todo eso genera muchísima contaminación, genera muchísimos productos de desecho, ¿verdad? Propiamente del proceso de revelado
y además del mantenimiento de lo que son placas y eventual desecho de esas placas cuando se cumplen los años ¿verdad? Los años de registro. Eh, y muchas veces no se tiene bien identificado en las normativas sanitarias cuáles deben de ser las metodologías de tratamiento de esos insumos producto de la radiología no digital. Tal vez dentro de nuestra realidad nacional eso está quedando obsoleto, pero como les digo, existen muchísimos otros países que todavía hacen uso de este tipo de equipo no digital. Vean que además, eventualmente, todos los equipos radiológicos tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida está dado por el nivel de rendimiento de los tubos de rayos X. ¿Cómo es que se puede, bueno, el rendimiento pues es un parámetro de calidad que se calcula, pero básicamente entre más se utilice, entre más veces, más disparos hago yo con el equipo, desde el tubo de rayos X, con mi equipo, pues más rápido yo voy a desgastar el tubo de rayos X y obviamente, entre más de esos estudios no tengan una justificación bien clara, ¿verdad? O sean estudios que se le envían a un paciente tal vez hasta solo por cumplir un protocolo y no van a brindar información clínica relevante para el curso del tratamiento de un paciente, pues igual son estudios que suman al desgaste de lo que es el equipamiento emisor de radiaciones. Vean que además, cuando pensamos en el área de medicina nuclear, definitivamente es poco probable que en esta área de la imagenología los estudios estén mal prescritos, ¿verdad? Ya generalmente incluso son estudios que se prescriben no en el primer nivel de atención, sino ya en un nivel especializado. Pero sí, aún así, llegaran a los servicios de medicina nuclear estudios que no van a brindar mayor información, que no estén bien justificados, definitivamente van a generar desechos provenientes de los isótopos radioactivos que se utilizan en medicina nuclear que no eran necesarios haberlos producido. De alguna manera, esto era lo que yo traía para compartirles el día de hoy, para que pudieran conocer cuáles eran, cuál era la visión, cuáles eran los alcances y objetivos del proyecto ED 3553, cuyo responsable en la actualidad soy yo, es mi persona, y pues por ahí les queda también el correo por si quieren información adicional del proyecto, pues será un gusto poder ampliarles la información. Muchas gracias a Carolina por esta excelente presentación. Muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. A continuación abrimos el espacio de preguntas. Yo tengo varias preguntas, Carolina. Claro, con todo gusto. ¿Cómo ha sido la experiencia en otros países de la implementación de esta guía? Realmente, en el 2018 es que el Organismo Internacional de Energía Atómica inicia, por así decir, las reuniones con los diferentes equipos de los diferentes países para presentar la guía y la forma, ¿verdad?, en cómo esta se desarrolla a nivel de cada uno de los países. Eso sí la deja muy a la libre, ¿verdad? Ellos presentan la guía, cuál es la visión de que sea utilizada, de sensibilizar en el proceso de justificación, ¿verdad? En el grupo de los médicos prescriptores, pero no da las pautas de cómo debe generarse esta estrategia. Así como variedad de países y con las características incluso geográficas que existen, se presentaron las posibles propuestas, ¿verdad? En esa reunión, en ese momento estuve yo presente. Para la realidad de Costa Rica, pues realizar una estrategia era parcialmente sencillo en el sentido de que tenemos un sistema nacional de salud muy bien, o sea, muy pequeño en el sentido de que está bajo el mandato, por así decirlo, de una sola institución que es la Caja del Seguro Social y en la cual el área privada pues no es de las más desarrolladas, digamos que no es la que genera la mayor cantidad de estudios radiológicos. Entonces la estrategia está sobre todo concentrada
en acercarse al primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud. Las estrategias que en ese momento presentaron, digamos, los demás países, algunas estaban muy focalizadas incluso en la región de la que provenía el asesor, ¿verdad? Que llegó a la reunión. Pero desde ese momento, digamos, cuando había que volverse a reunir para saber cuáles habían sido los resultados en los avances de las estrategias nacionales, se llegó el momento que era ya la pandemia, entonces no hubo esa devolución, ¿verdad? Yo no estuve en la reunión en la que hubo esa devolución de cómo fue que se implementaron estas estrategias. Estoy casi segura, digamos, que probablemente la mayor parte de los países debe de estar como nosotros, más bien volviéndose a concentrar en esta estrategia de divulgación, porque para nadie es un secreto que todo lo que son de las áreas de salud durante los pasados 2 años no tenía pues ni cabeza ni espacio para recibir información que no estuviera relacionada con la pandemia COVID. Realmente espero que tal vez en algún otro momento volver y darles más resultados, ¿verdad? Y contarles más de cómo ha ido encaminándose el proyecto y poderles de paso también traerles información de qué ha pasado en otros países. Pero como les digo, esa siguiente reunión para ver cómo evolucionaron las estrategias no fue una de las que yo haya podido ser partícipe. Claro, entiendo. Sí, tal Ajá. vez sí comentarles, ¿verdad? Que una de las formas de divulgación que estaban utilizando en Sudamérica, específicamente en Brasil, era generar como pequeños, como cortos que pasaban por la televisión con información sobre la protección radiológica, sobre justificación de estudios, pero ellos empezaron como por la población civil y luego subieron al nivel de los médicos prescriptores. Digamos que nosotros estamos como trabajándolo al revés, estamos como llegando directamente a los médicos prescriptores porque son los ejecutores y los responsables de prescribir un estudio, pero en una segunda etapa no sabemos si va a ser una ampliación de este proyecto o inscribiré otro. Definitivamente tenemos que también divulgar toda la información para concientizar más bien a la sociedad civil en que no deben de realizarse estudios que no estén prescritos y justificados, y por qué es importante que actúen de esa forma y que no exijan más bien que les envíen estudios radiológicos. Pero con total humildad y transparencia, digamos, no tengo información al respecto de qué estén haciendo, por ejemplo, el resto de los países de la región. Para el resto de, digamos, del globo, el tema de esta guía, digamos, es un tema ya más, como dicen, tema superado, porque incluso la guía que estamos utilizando a nivel latinoamericano se basa en una guía que desde más o menos el 2008 existe en Europa. Entonces, ellos probablemente tienen muchísimo más camino recorrido en la divulgación de este tipo de material o de herramienta de apoyo. Claro, entiendo. Y no, totalmente de acuerdo. Ya casi podemos agendar el próximo seminario para ver la segunda parte de esto. Eh, a mí me parece, o sea, me parece muy, muy interesante esto. Y yo creo, no sé, que además de viendo como todo lo que es los usuarios o los stakeholders que llaman, ¿verdad? Además de los médicos prescriptores, además de la población civil, me parece que otro importante sería como instituciones o algo así, porque yo me acuerdo, hace mucho, yo creo que ya el organismo no lo hace, no estoy seguro, pero que a mí uno de los requisitos que me pidieron para una de las becas del organismo, a una reunión o algo así, era una placa de tórax. De hecho, creo que tuve que hacérmela 2 veces porque me las pidieron como no sé, en un intervalo de 5 años como 2 veces, algo así. Entonces, me parece importante, ¿verdad? Que esta guía llegara como a todas esas instituciones para que evalúen estos criterios, ¿verdad? No sé si eso se ha considerado. Vieras que el proyecto tiene, creo que un apoyo muy importante de parte de la Autoridad Regulatoria Nacional en este tema, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque realmente la divulgación de la guía es uno de los objetivos país. Ujú. Eh, la idea, me imagino, es que eventualmente, en tanto esta guía pueda ser como, bueno, sea adoptada más bien
por los mismos médicos prescriptores. Yo creo que, como todos sabemos, para generar incluso un cambio a nivel más político, a nivel de las decisiones que tome, por ejemplo, la institución más grande de lo que es, ¿verdad?, que hace uso de las radiaciones a nivel médico, eh, pues pasa un poco porque los agentes intermedios, ¿verdad?, que son los médicos prescriptores, directamente crean en la guía. Entonces, creo que eventualmente más bien puede que surja como un efecto dominó, porque por ejemplo el Ministerio de Salud, que es nuestra autoridad regulatoria, reconoce esta guía, la considera vinculante a lo que es el quehacer de los médicos prescriptores. Entonces, ¿quién más que esa primera institución, verdad, para dar orientaciones de que debe de utilizarse definitivamente este proceso de justificación para encaminar un estudio de diagnóstico por imagen? Pero sí, definitivamente creo que en algún momento el proyecto también va a retomar reuniones y talleres pues, con entidades ya más particulares, como son cada uno de los hospitales privados, que tal vez sobre todo puedan generar acciones más específicas, ¿verdad? En torno a lo que es la aplicación de las radiaciones en los estudios que les llegan. De Pero sí, acuerdo. bueno, en definitiva en todo proyecto, ¿verdad? Desde la acción social, este es un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, y nosotros buscamos acercarnos a todas las personas que tengan algún interés o alguna relación con el proyecto y con los fines que busca el proyecto. Y ahí por ahí vamos encaminándonos. De acuerdo. Y ya la última pregunta que tengo, me genera curiosidad, ya ahora después de escuchar todo el seminario, ¿verdad? Al menos a mí se me viene a la cabeza que definitivamente era necesario tener esta guía, ¿verdad? Este compendio de criterios. eh, y claro, eso en retrospectiva, digamos que yo creo que salta a la vista. Pero digamos, antes de esto, los médicos prescriptores o las instituciones o el sector de investigación, ¿verdad? Identificaba esto como una necesidad o no sabían que lo necesitaban. Realmente, digamos, muy importante, yo creo que vale aclarar que pues el mismo gremio, digamos, todo lo que es el gremio médico y lo que orienta a la prescripción de un estudio siempre han sido obviamente esos pues como convenios de cada una de las comunidades, de cada una de las especialidades, ¿verdad? En que ellos sabían que a cierta sintomatología o cierta patología obedecía a cierta patología y que los medios diagnósticos que tenían son estos, entonces, bueno, los utilizamos, iban creando sus propias guías de tipo clínico. De alguna manera, cuando se crean las guías madre, por así decir, de esta guía que es la que estamos utilizando o la que pretendemos divulgar a nivel nacional, es porque los facultativos médicos digamos, de todo lo que son estos otros países, sobre todo en Europa, es que se dan cuenta que generalmente en ese proceso de prescripción, si vos solo tenés información de lo clínico, y pues dejas de lado todo lo que implica la protección y la seguridad radiológica. Entonces, que cada vez se vuelve más frecuente el uso de los estudios de diagnóstico por imagen porque simplemente están disponibles. Entonces, se volvieron cada vez más disponibles, se volvió cada vez más frecuente y se ve cómo se aumentaba, ¿verdad?, la cantidad de estudios que se enviaban pues a los servicios de radiodiagnóstico. Se hacen análisis de todo lo que son las placas rechazadas, ¿verdad? Porque hay muchísimos estudios que se rechazan y además empiezan a trazar líneas, ¿verdad? Con los estudios que se prescribían y que se hacían en los servicios y para los cuales ya había incluso una obsolescencia, ¿verdad? Habían estudios que a inicios tal vez de lo que era la práctica de la radiología, pues enviaban porque era lo que había, pero entonces llegamos a un punto en que tenemos ultrasonido, tenemos resonancia magnética, tenemos tomografía, o sea, tenemos una variedad muy amplia
de equipos basados siempre en las radiaciones, pero que brindan otro tipo de información del interior del organismo. Entonces, hay muchos estudios que definitivamente quedaron rezagados y se seguían enviando. ¿Por qué se seguían enviando? Porque formaban parte de las guías clínicas. Ujú. Porque definitivamente tenía que haber algún otro componente que los orientara a la actualización, digamos, de esas guías, que estaba dado, sí, por el componente tecnológico, pero que además tenía que estar acompañado por esa sensibilización en la protección y la seguridad radiológica. Entonces, de ahí es que se ve la necesidad de crear estas guías, digamos, como por esa conglomeración o esa sumatoria de situaciones para, bueno, y nosotros mismos somos un ejemplo de esto. En nuestro país, como les decía hace un rato, eh, todos los EVAIS, casi, o sea, no puedo decir que el 100%, pero cerca de un, no sé, 85% de los EVAIS tienen equipo de radiodiagnóstico dental. Y todos los hospitales tienen equipos de radiodiagnósticos, ¿verdad? Y no solo uno, tienen muchísimos más y entre más grande el hospital, más cantidad de equipo. Entonces, ya cuando nos ponemos a hacer la sumatoria total de todos los estudios que diariamente pueden ser realizados y que de esos sabemos que hay un porcentaje importante que no van a rendir la información diagnóstica que requiere el facultativo para cursar un tratamiento o para poder darles, generar un diagnóstico certero, es que en definitiva se orienta a la necesidad de que haya otro proceso distinto de reflexión en este proceso de prescripción de estudios. De acuerdo. Muchísimas Sí. gracias, Carolina. Y Gracias a usted, realmente Juan. muchas felicitaciones por este gran trabajo Sí. y muchas gracias también por este gran trabajo que incide directamente en la salud y en el bienestar de todos nosotros. Sí. Yo creo también que vamos a descubrir, vamos a develar mucha información en el camino del desarrollo de este proyecto, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que probablemente van a ser nichos de investigación por parte de nuestra universidad. Ya mismo, digamos, estamos intentando hacer un levantamiento de cuáles son los estudios que en la actualidad se están prescribiendo, ¿verdad? Sin que haya habido todavía esta estrategia de divulgación. La idea es como sentar una línea base, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el hoy? Que no hemos hecho el esfuerzo de llevarles a todos y a cada uno de los médicos prescriptores la guía. ¿Cuáles son los estudios que están llegando a los servicios? Eh, y definitivamente tener esta información, luego tener la retroalimentación de qué pasa, ¿verdad? En el día a día de los médicos prescriptores, si pueden hacer uso de la guía, si no pueden hacer uso de la guía, por qué no podrían, por ejemplo, eventualmente hacer uso de la guía. Nos vamos a dar cuenta también, vamos a tener un pulso de lo que sucede en ese primer nivel de atención. Entonces, tal vez una de las cosas en las que yo creo, ¿verdad? Tal vez muy románticamente, es que de todos los proyectos que encaminamos en nuestra universidad, sean incluso de índole de acción social, vamos a obtener datos y esos datos eventualmente nos pueden llegar a hacer pensar en alguna investigación que genere otro tipo de impacto adicional al que estamos generando con la acción social. Y bueno, entonces ahí eventualmente espero poder contarles, ¿verdad? Todos estos hallazgos que vamos a ir teniendo en el camino del proyecto. Realmente yo también espero poder escucharlos y lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, Carolina. Y muchas gracias a todos y todas por la atención. Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Exploración de las capacidades analíticas de la cromatografía acoplada a espectrometría de masas en la investigación de contaminantes en muestras ambientales y en aguas residuales, que será presentado por el doctor Eddie Fonseca Rubí, investigador del SICA y docente de la Escuela de Farmacia de la UCR, que se realizará el martes 13 de mayo a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde.